105. Bien, señores, con nosotros está por la vía del Zoom. Por la vía de Zoom vamos a conversar con el distinguido economista Miguel Seara Hatton, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Vamos a conversar. Buenos días, Miguel, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estamos? ¿Cómo están ustedes? Pues muy bien, muy bien y muy contento de poderlo tener un día como hoy, porque nos da la oportunidad de hablar de algunos aspectos que tienen que ver con la economía a propósito de la rendición de cuentas del presidente Luis Abinader. Creo que hasta ahora los señalamientos más puntuales lo ha hecho el expresidente Fernández. Entonces dice el expresidente Fernández que el endeudamiento en la República Dominicana es de alrededor de un 70% del PIB, que la población está sufriendo una alza desproporcionada de los precios, que el desempleo se mantiene alto. Entonces él dice que queremos ser optimistas, pero que necesitamos acciones concretas. Y antes había dicho que aunque no se originó en este gobierno, dicha crisis no puede ocultarse. El año pasado la economía cayó 6.7%. La caída más baja desde 1965. La economía en dólares no se recuperará hasta el 2024. Entonces quisiera, por favor, Seara Hatton, que iniciáramos con estos cuestionamientos que ha hecho el expresidente Leonel Fernández. Buenos días, adelante. Hola, bueno, saludos para todos. Muchas gracias por la invitación. A ver, primero lo del crecimiento económico. Efectivamente, es el mundo entero que ha caído. La economía mundial ha caído alrededor de un 4%, este año un poquito más de un 4%, alrededor del 85% de los países del mundo tienen una tasa de crecimiento negativa y alrededor del 95% tiene un déficit fiscal este año. Y alrededor del como el 40 o 50% de ese déficit sobrepasa el 5% del PIB. Estos todos son los datos de las estimaciones que hizo en el mes de octubre el Fondo Monetario Internacional. Ya están saliendo las cifras más actualizadas, pero como quiera siguen mostrando esa tendencia, sobre todo por el rebrote que hubo al final del año pasado con la enfermedad que afectó a la mayoría de los países desarrollados. Entonces sí, efectivamente la economía cayó el 6.7%, cayó el PIB, pero en este contexto estamos en más o menos en la media, un poquito menos de la media de América Latina. Esa es la situación, no se puede engañar, esto es una pandemia, esto es fruto de una enfermedad para la cual no había vacuna, y la única estrategia de salud es el aislamiento, y el aislamiento provoca un choque de demanda que eventualmente puede convertirse en un choque de oferta. Aquí hemos tratado de controlar el impacto de la demanda, haciendo facilidades de crédito, aumentando el gasto público, en fin, una serie de medidas que tienden a minimizar o a reducir el impacto de la demanda. Con relación a la deuda, el problema de la deuda no es la participación en el producto, lo hemos dicho cientos de veces. El tema de la deuda es el peso de los intereses en los ingresos tributarios. Ese es el principal problema. Y sí, es un problema que estamos enfrentando, estamos tratando, el gobierno hizo el año pasado una gestión de tesorería para lograr recomponer la parte de la deuda y reducirla a través de negociaciones, de comprar y vender activos y bonos. Básicamente esa es la gran preocupación. Nadie quiere endeudarse a estos niveles, pero el año pasado los ingresos fiscales cayeron en alrededor de casi 40 mil millones de pesos y los gastos aumentaron en razón de la asistencia social, aumentó en más de 125 mil millones de pesos. O sea, era inevitable un déficit. Se proyectó que iba a ser por encima del 9, al final ha terminado siendo, creo que 7.7, algo así. Miguel, ¿cuál era el otro más? El desempleo. Sí, el desempleo está alto, pero se está
está comparado con lo que teníamos en abril, mayo, se ha habido una recuperación. Miguel, no total, no total, pero vamos en camino. A propósito de lo que planteaba el presidente, que tú decías, ¿verdad? Los gastos se incrementaron en términos de, por los subsidios sobre todo, aunque se ha recuperado una parte importante del empleo, el presidente ratificó que a partir de abril no seguirán las ayudas sociales. ¿Esa es la planificación? ¿Así está planteado desde el punto de vista del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo también? Sí, el presidente efectivamente se va a sustituir por la doble, que son 1.600 pesos, y se va a ampliar la población que lo recibe. O sea, no, se le va a agregar alrededor de 200.000 personas, 1.200.000. Pero entonces no se va a eliminar los subsidios, lo que se le va a dar otra orientación. No, se va a modificar, porque antes estaban recibiendo alrededor de 5.000 pesos, ahora se va a llevar al doble, a la doble, que son 1.650 pesos, y se va a ampliar la población que lo va a recibir. Pero ese es el, disculpa, en ese sentido, ese es el subsidio, vamos a decir, fijo, tradicional, la tarjeta de solidaridad como la conocemos. Ahora, lo que tiene que ver... No solamente la tarjeta, se duplica, pero además va incorporado con un programa de incorporación laboral. Pero sí. Entonces, ¿qué pasaría? Pero en todos los casos es, si se quiere, el modelo de subsidio fijo a las familias más desposeídas y que tiene como contraparte que los niños vayan a la escuela, entre otros temas. Ahora, el subsidio coyuntural por el tema de la pandemia, esa asistencia que se ha dado al empleado e inclusive al desempleado, ¿qué pasará? ¿Termina de manera definitiva o hay una posibilidad de extender ese modo de subsidio, ese subsidio coyuntural? Bueno, en principio termina, pero indudablemente nada está escrito en piedra en esta crisis, nada, ¿no? O sea que, si, dependiendo de la situación, hasta ahora no hay razón para pensar que se vaya a mantener, porque la tendencia es a la recuperación, sobre todo en la medida en que se está acelerando la vacunación. Entonces, y se está reactivando la economía mundial. Las expectativas de la economía mundial son muy altas en este momento, a pesar de que hay rebrote en muchos países. Miguel. Pero esa es la perspectiva. Miguel, la secretaria, tu par norteamericano, que es Janet Yellen, ha planteado, preocupémonos ahora por reactivar la economía y nos preocupamos por el déficit después. Es decir, es el planteamiento que ellos han tenido. Claro, su moneda es la moneda de reserva mundial. Decía Connelly, mientras el mundo demande dólar, solo tenemos que acuñar, que no es el caso nuestro. Sabemos que el gobierno no recibió recursos para hacerle frente a los subsidios, a las obligaciones de subsidiar a los parados, y que tuvo definitivamente que recurrir a préstamos. No puede el gobierno comprometer el crédito de la República Dominicana para emprender obras de infraestructura que dinamicen la economía a propósito de la crisis. Bien. Obras que son necesarias y que incluso muchas de ellas están planificadas. No, sí, eso es lo que está haciendo. O sea, el gobierno no se ha parado. El gobierno no se ha parado de mejorar la calidad del gasto. Nos hemos aumentado la deuda indiscutiblemente, pero no se ha parado. O sea, la crisis hubiese sido muchísimo peor en este momento si el gobierno se hubiera paralizado y hubiese intentado resolver el problema del déficit. O sea, se está respondiendo. Pero vemos muchos anuncios de recorte. Ahora mismo lo que hay que reactivar la economía, y con el crecimiento económico se va a pagar parte de esa deuda. Sí, Miguel. Esa es la visión. Le decía que veo muchos anuncios de recorte del gasto. Bueno, no, lo que pasa es que se está gastando mejor. Se está gastando donde se necesita. Había mucho gasto superfluo en la economía dominicana que no tenía ningún impacto en el crecimiento ni en el bienestar. Todo eso se está eliminando. Entonces se está sustituyendo un gasto por otro. Ustedes se preguntan, bueno, muchos de estos proyectos de inversión, las 120 obras que está presupuestada en el presupuesto, por ejemplo, de obra pública.
y de, o sea, todo lo que es obra pública. Básicamente viene de ahorrar. El aumento del gasto en salud viene de ahí, el aumento del gasto en educación viene de ahí. Alguna parte vino de deuda en el caso de educación, pero la gran parte vino de mejoría del gasto. Ahora, Marlena, ¿qué diferencias y similitudes hay en cuanto al enfoque sobre la pobreza, sobre desarrollo humano, entre el Seara Hatton, que lo veía desde el PNUD durante muchos años, y Seara Hatton ahora desde su escritorio como ministro de Economía? Diferencias y similitudes. No, nosotros tenemos el mismo enfoque. Fíjate que la propuesta fundamental del gobierno ha sido mejorar la calidad de vida. Ese es el eje de la planificación de todo. O sea, nosotros hemos definido que y mejorar la calidad de vida implica mejorar la cotidianidad de la gente. Eso te implica metas, ¿no? En cuanto a mortalidad materna, porcentaje de la población que debe ser cubierta con acueducto, etcétera, ¿no? Y eso determina las metas intermedias que tienen que tener todas las secretarías. Desde este ministerio, por cierto, ayer se terminó, el 28, ya se recibieron todas las propuestas, todos los planes estratégicos de las instituciones. Ya los tenemos aquí y se están consolidando en este momento, pero son planes cuyas metas devienen exactamente del objetivo nacional, que es mejorar la calidad de vida. O sea, nosotros estudiamos en cada uno de los ministerios qué debería ser, cuál es la meta que nos debe dar para garantizar que el resultado final sea mejorar la calidad de vida. Entonces, eso es lo que se está haciendo. Eso no se ha abandonado, lo ha reiterado el presidente muchas veces, lo hemos dicho y se está trabajando en eso. Sí, José. Sí, yo quería preguntarle a Miguel Seara Hatton, él como ministro de Planificación, Economía y Desarrollo, pero sobre todo el concepto de planificación, que fue con lo que empecé mi comentario hoy. Nosotros vamos a hacer un muro en la frontera, pero nadie sabe los fundamentos que sustentan eso. Le vamos a poner un policía a cada mujer que haga una denuncia de violencia intrafamiliar, pero nadie ve los estudios que sustentan eso. De hecho, la República Dominicana tiene la universidad más vieja de América, pero no genera patente. No hay una política de planificación, y eso se refleja en el hecho de que la República Dominicana no invierte nada de su presupuesto en investigación y desarrollo, salvo unos capítulos tradicionales en el MESID. Estamos en uno de los últimos lugares del índice de I+D. ¿Cuándo nosotros vamos a poder ver a un presupuesto de la República Dominicana con capítulos para investigación y desarrollo en áreas tan claves, por ejemplo, como el turismo, como migración, como agricultura, como frontera, como minería? ¿Cuándo en algún momento hay la posibilidad de que eso ocurra? Adelante, ministro. Yo estoy igual que tú, yo quisiera que eso se pudiera hacer, pero en este momento tenemos necesidades mucho más perentorias, que es de vida y muerte de la gente, ¿no? O sea, tenemos que resolver problemas mucho más acuciantes, no quiero decir más importantes. Yo estoy de acuerdo contigo de que el tema de investigación y desarrollo es un área estratégica del desarrollo de este país, ¿no? Lo que ocurre es que en este momento, obviamente, nos ha encontrado una situación que nadie quería. Nosotros teníamos una planificación, una concepción hasta que llegó marzo, y marzo modificó todo. Ahora, déjame decirte algo con relación a lo del muro que vi. Yo creo que hay que esperar. El muro no es una verja ciclónica. Esa verja no es parte de todo un conjunto de acciones que se van a tomar en el área fronteriza. Yo creo que lo más razonable en este momento es esperar. No, yo se lo digo, señor ministro, porque desde mi punto de vista más elemental, ese conjunto de acciones que usted cita y que incluye la verja o el muro o lo que sea, debe ser parte de una política de Estado hacia Haití. Exactamente. Y en 6 meses tú no vas a definir una política de Estado hacia Haití de unas relaciones que tienen más de 200 años. Bueno, tiene que haber un espacio de estudio previo, ¿no? La idea es precisamente definir una política ya más de Estado en ese sentido, y hay que esperar que salga toda la propuesta, porque esa es una partecita
de toda la concepción estratégica que se tiene. Yo participé en una reunión, pero estos son temas también vinculados a seguridad nacional, pero hay que esperar que salga toda la propuesta de lo que se va a hacer. Ministro, el presidente Abinader, pues el tema del endeudamiento y de una posible reforma fiscal, evidente, urgente, necesaria reforma fiscal, no lo tocó en su discurso. Hasta ahora, ¿qué es lo que hay previsto? Yo creo que sí lo tocó, porque la parte de la reforma del pacto fiscal está asociado primero y antes que nada a la calidad del gasto y a la transparencia cómo se gasta. Ese es el principal componente. ¿Y para qué queremos el dinero? Ese es el principal componente de un pacto fiscal. Porque las figuras impositivas se derivan de qué es lo que vamos a hacer con ese dinero y qué tan transparente y qué capacidad de control tiene la sociedad para saber que efectivamente vamos a utilizar el dinero de esa manera. Yo creo que sí se trató y se pensó. Obviamente, cuando tengamos claro, o cuando ya en este momento ya tenemos los números, tenemos muchas cosas y hemos claras de lo que se está haciendo, ahí vamos a poder decir, bueno, se requiere tanto y se da a conocer, pero ¿para qué? Eso es lo más importante de una reforma fiscal. ¿Para qué quieren más dinero? ¿Para votarlo, para nombrar funcionarios o para cumplir una serie de metas? Orlando. Sí. Sí, buenos días, ministro. El presidente mencionó que se harán importantes reformas estructurales para mejorar la institucionalidad del país. Como en muchos casos el Ministerio de Economía y Planificación participa de estos procesos de reforma. ¿Cuáles son los principales a lo que se refirió el presidente? Mira, la institucionalidad es el principal desafío que tiene en este momento este país. Las instituciones no han sabido, este país no tenía árbitros, no había ningún tipo de árbitros, la justicia estaba cooptada, todo eso ha ido cambiando. Peor aún, en este país la impunidad era una forma de gobernanza para garantizar gobernabilidad. Todo eso se está desmontando en este momento. Entonces, básicamente, gran parte de la estrategia va por el lado de mejorar la institucionalidad. Hay otras áreas, por ejemplo, como el tema agua, ha habido todo. El presidente planteó ayer la necesidad de que se haga un pacto, ya eso está prácticamente, sabemos exactamente cuántos acueductos, cuántas presas, cuánto nos va a costar todo. En su momento se va a hacer público para que la sociedad haga un acuerdo en ese sentido. En fin, hay muchos sectores donde se ha ido ya definiendo esos cambios. Pero básicamente te diría que lo más importante es el tema institucional que hay que resolver. Pero él mencionó, ministro, ahí lo de la ley de reducción de tramitación burocrática. Sí, eso y la de ordenamiento territorial, que son dos cosas que creo que usted está bien involucrado en eso. El ordenamiento territorial, ya está la ley depositada en el Congreso. Se creó el ministerio, el viceministerio de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Regional. Debo decir que nunca el territorio ha tenido tanta visibilidad y ha entrado tanto al cálculo económico como ha sido ahora en estos años, en estos meses. Eury. Sí. Ministro. Oli, y terminamos. Recuerdo siempre que el planteamiento que usted hacía de que hay que mejorar la calidad del gasto, porque eso implicaría, ¿verdad?, que una reforma fiscal fuera en mejor sentido. La pregunta concreta es la siguiente. En función de lo que usted ha visto, ¿podría reducir el gasto y hacerlo con más calidad implicar no más impuestos o sería necesario más impuestos para conseguir una mejor recaudación del gobierno? Será necesario revisar todas las tasas impositivas, todas las exenciones, todo tipo de situaciones que se crean por el lado de los ingresos, indudablemente. Pero ya lo más importante, te repito, es que estemos claros en qué vamos a gastar. Y eso es lo que el presidente presentó en el día de ayer y falta, perdón, el 27, y falta presentar más cosas. Sí, Oli. Sí, Miguel, el tema de la renegociación del contrato de la carretera del Nordeste de la Juan Pablo II. Ese es un contrato en el que el Estado Dominicano se obligó frente a un actor que tiene como árbitro tribunales internacionales
¿Es posible conseguir un contrato más decente, más sano, menos lesivo al interés nacional sin un litigio, o el gobierno está en disposición de ir a un litigio si fuera necesario? Mira, yo entiendo que hay una negociación en ese sentido. No soy parte de esa negociación, eso está llevándolo la consultoría y, digamos, los equipos de abogados que están participando. Yo preferiría no opinar porque no sé exactamente en el momento en que está. Ahora, sí hay la firme decisión de que ese contrato es una barbaridad y que tiene que modificarse. Anibelka. El audio, Anibelka. No se oye. Audio, Anibelka, micrófono. Disculpe, Sí. disculpe. Precisamente por la ley de reordenamiento territorial es una normativa pendiente desde hace muchos años. De hecho, es un mandato de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Y a propósito de protestas que hubo porque una minera quiere explotar una zona, una montaña en el Cibao, ¿en qué está ese proceso? ¿Qué nivel de seguimiento da el ministerio que usted dirige, que es, si se quiere, el que encabeza todo ese proceso de planificación de asentamientos humanos? ¿Podríamos tener esa normativa pronto? Sí, no, ya está depositada, no solamente eso. Ya yo tengo sobre mi escritorio el primer borrador de los lineamientos generales. Hay varias etapas, ¿no? Hay los lineamientos generales del ordenamiento territorial, ya yo tengo el primer borrador en mi escritorio. Hay los ordenamientos territoriales por regiones, luego por municipios, ¿no? Hay varios municipios que ya tienen, y por provincia también. Pero ahora mismo ya tenemos los lineamientos generales, que sería la base para que cada nivel pueda hacer su trabajo de ordenamiento. Pero hay una ley en el Congreso. ¿Es lo mismo que usted tiene en su despacho? No, ¿cómo sería? hay una ley en el Congreso, ya que se revisó aquí cuando llegamos nosotros, se revisó con el presidente de la República, se revisó con consultoría jurídica y ya está depositada, y está la comisión bicameral la está conociendo en este momento, esa ley. Marilena, ¿querías Ahora, hacer una conclusión final? Sí. Tenemos Sí, ya algo los puntual. lineamientos generales, primer borrador de esa ley. Perdón, de la ley, Miguel, del ordenamiento. Sí. Okay. Preguntan Ahora por sí. las redes, ¿cómo anda el proceso de instalación de la Dirección General de Mecenazgo Cultural, conforme a la ley 340-19, pendiente de su reglamento de aplicación? Mira, no sé, porque nosotros no tenemos, No. ese detalle no lo sé. De Ok. verdad, lamentablemente. Bueno, pues muchas gracias a Miguel Seara Hatton, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Gracias, Miguel. Gracias. Muchas gracias a ustedes.